Bien, buenas noches a quienes nos siguen todos los miércoles en la plataforma virtual de la Universidad Nacional del Altiplano. Estas semanas hemos estado hablando sobre el libro Puno, 200 años de República en imágenes. El día de hoy tenemos un plato de fondo sumamente interesante. Vamos a hablar sobre el segundo tomo de este texto que señala 200 años de República en imágenes. Estamos con el doctor Elar Chaña Flores, tal como dice su biografía resumida en el texto. Él ha nacido en Puno en 1978, es licenciado en Administración, licenciado en Arte, licenciado en Educación Física, magíster en Arte y doctor en Ciencias Sociales. Ha realizado labor docente y de investigación en la Universidad Jorge Basadre de Tacna. Actualmente es profesor de la Escuela Profesional de Arte de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, donde realiza la Cátedra de Historia del Arte. También nos va a acompañar Anita Pino. Ella es investigadora sobre temas andinos, codirige el grupo Pluralidades y es una promotora cultural de Puno. Con ellos vamos a conversar sobre las imágenes de este texto. Decía en la presentación, en el prólogo de este libro, el coordinador, el doctor Boris Espesúa, que este texto es un pretexto para hablar de Puno y en el Bicentenario, una forma de poder reflexionar críticamente este hecho histórico. Queríamos preguntarle a Anita Pino, usted que ha escrito el ensayo La deuda histórica de la República para con sus pueblos originarios, ¿cómo podemos ver este Bicentenario a partir del enfoque intercultural? Buenas noches, Anita, adelante. Sí, señorita, ¿me escucha? Sí, pero se me congelan ustedes. Sí, le estábamos preguntando cómo podemos reflexionar sobre el Bicentenario a partir del enfoque cultural que usted ha señalado en el ensayo que ha escrito. Bueno, yo he escrito y lo creo firmemente que desde la visión o desde el sentir de los pueblos originarios no tendríamos nada que festejar, ¿no? En todo caso, yo creo que más bien tenemos que vindicar el olvido, tenemos que levantar la voz para hacernos visibles. Ese es más o menos el enfoque de mi ensayo. Y desde la perspectiva de Puno, ¿qué aporte habría dado Puno a toda esta historia de los 200 años? Bien, tenemos problemas de conexión con Anita Pino. Vamos a tratar de recuperar la conexión. Sí, se va la conexión, se quedan ustedes congelados, disculpa. No sé si es el internet, la conectividad o algo está sucediendo. Sí, le estaba preguntando desde Puno, ¿cuál sería la reflexión nosotros que somos una región alejada, con mucha población originaria? ¿Cuál sería nuestra reflexión en torno a la independencia? Ahí ya no te escucho. A ver, la comunicación está pésima, ¿eh? Bien, vamos a esperar recuperar la comunicación con Anita Pino. Sin embargo, vamos a continuar con el programa que hemos estipulado para esta noche. Vamos a tratar de... No sé disculpa, no sé si es mi conexión o algo sucede, pero ustedes
de momento se congelan y ya no escucho nada. Parece y creo que ustedes no me escuchan tampoco. sí, debe ser el intenso tráfico de Internet. ¿Me escucha ahora sí? Sí, sí, te escucho. Sí, le estaba preguntando, a partir de la región de Puno, que tenemos Pero mucha me población dice que es mi originaria. conexión y yo no sé qué hacer en todo caso. Sí, le estaba preguntando, a partir de la región de Puno, que tenemos mucha población No, originaria, ¿cómo ustedes sí me podríamos, escuchan, me cómo, dice Elida. Bueno, pero no sé qué, a ver. A ver, a ver. Bien, vamos a continuar. Tenemos esta noche, habíamos programado desarrollar este segundo tomo del libro 200 años de República en imágenes. Mira, disculpa, pero no puedo, se me congelan y ya no puedo interactuar. Elida me dice que sí, ustedes sí me escuchan, pero yo no les escucho a ustedes. Bien, ahora sí. Sí, pero se corta intempestivamente. No, no Bien, lo sé por qué, ¿eh? aprovecharemos para seguir conversando, señorita. Le estaba preguntando desde Puno Ya que se me cómo... congelaron. Bien. A ver. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar. Tenemos previsto desarrollar este segundo tomo, que básicamente contiene fotografías de la historia de Puno, de estos 200 años, que corresponden al archivo fotográfico del doctor Elar Chaíña Flores. Doctor Elar, buenas noches. Bienvenido a los miércoles culturales de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy buenas noches, estimado Felipe. ¿Cómo estás? Acá a tu disposición. Bueno, la pregunta es, estas fotos que son interesantes, maravillosas, ¿cómo las ha acopiado, las ha recuperado usted? Bueno, esta pequeña colección nace con el archivo de mis abuelos, de mis padres, y a partir de esta pequeña álbum familiar yo me intereso por la historia de Puno y las he adquirido de todas partes. Del Perú y del mundo. O sea, es un trabajo de años, ¿no? Bueno, son fotografías sumamente interesantes. Vamos a invitar a ver si Elida Heredia, nuestra productora, puede presentar este breve video que resume las imágenes más interesantes de este texto. Adelante, Elida.
Bien, ahora sí podemos desmenuzar cada una de estas fotografías con el apoyo de Elida. Adelante, doctor El Arceña. Bueno, voy a referirme puntualmente a la fotografía que vemos en pantalla, que ya para 1856 William Glasgow Helmy va a explorar el sur andino, va a fotografiar, según nuestros archivos de documentación, pero lo simpático de esta fotografía que hemos podido, digamos, presentar en el libro, publicar en el libro, es algo peculiar que notamos, que no habíamos notado en muchas fotografías que observamos ahora muy profusamente en Internet, que es que en esta vista estereoscópica es un tipo de fotografía en donde hay dos imágenes que nos permite apreciar con un aparato especial, que es un visor de fotografía estereoscópica, que nos permite tener una sensación de tridimensionalidad, es que no se encuentra la cruz que suele haber en el atrio de la catedral, ¿no es cierto? Todas las fotografías que hemos apreciado, las más antiguas por así decirlo, siempre está presente la cruz en el atrio de la catedral. En este caso, no. Y hay otro detalle que no se logra percibir en la fotografía por el tamaño, se ha debido un poco más, es que en la calle principal, de la fachada principal de la Catedral de Puno, se observa una ventana, en lo que actualmente se considera un nicho. Alguna vez yo escuché hablar a los guías de turismo, por ejemplo, me acercaba para poder aprender, escuchar o conocer más acerca de la historia de nuestra catedral, y siempre mencionaban que en este nicho central era pues el lugar donde alguna vez hubiera podido existir la imagen, en este caso, del santo patrón más representativo. Pero en esta fotografía, que no se aprecia bien, se ve, haciendo un zoom extraordinario, que hay una ventana. Entonces, estaríamos hablando quizá de una de las fotografías más antiguas que se tiene de la Plaza Mayor, de la Plaza de Armas y de la Catedral de Puno. Ya para 1859, en el estudio limeño de Félix Carvillé, va a mencionar de que tiene una pequeña colección de vistas estereoscópicas del Perú, la cual atribuimos esta hermosa fotografía. ¿Podemos pasar a otra imagen? Bueno, en este devenir histórico, después las fotografías se van popularizando, si vale el término, hasta que vamos a llegar a las famosas tarjetas de visita, que son unas fotografías en pequeño formato, en donde, digamos, la sociedad de la época, principalmente puneña en este caso, va a recurrir a los principales establecimientos fotográficos como Curret, Villalba, Gismondi, Anda, Rodrigo y demás, para poder hacerse retratar en un formato pequeño de fotografía que después va a ser repartido entre sus conocidos. Entonces, esta acción, este hecho de hacerse retratar en una denominada tarjeta de visita, una especie de tarjeta de presentación que se entregaba a sus allegados o conocidos, va a hacer de que la fotografía sea toda una ceremonia, desde la pose, la vestimenta, el estudio, el prestigio del estudio fotográfico. En este caso, me parece que estamos apreciando Ahora, todas estas tarjetas de visita han sido adquiridas en Puno y en el reverso están dedicadas en la ciudad de Puno. Eso implica que el personaje ha visitado o eran pobladores puneños. Esta es una dama del estudio Curret limeño y va a estar dedicado el 20 de abril de 1882. ¿No es cierto? Podemos pasar a otra imagen, por favor. Y mientras vemos la imagen, no sé si Anita Pino nos puede decir algo sobre estas primeras fotos que estamos viendo.
Sí, bueno, son imágenes de la foto, de la época y reflejan bien el estilo, la señorialidad con que la gente se relacionaba entre ellos, ¿no? O sea, ahora hacemos una tarjeta de presentación y inclusive ya ni tanto porque solamente con nuestra conexión de Facebook nos relacionamos, pero fíjense en un siglo o en siglo y medio cómo ha cambiado la forma de relacionarnos. Eso es súper interesante. Bien, entonces continuamos con la siguiente foto. Claro, me gustaría pasar un poco más fluido estas imágenes. Acá podemos apreciar el retrato del capellán Marcelino Céspedes, que va a ser dedicado en Puno en diciembre de 1893. Es probable que haya sido miembro de la iglesia. Y es que la fotografía anterior era del estudio Villalba. O sea, las fotografías que hemos puesto, digamos, es un ejemplo de la variedad de estudios en donde el puneño o las personas que han visitado Puno han recurrido para hacerse retratar. En este caso tenemos del estudio Gismondi, no se ha podido leer el reverso, pero también ha sido una pieza que estaba en Puno. La siguiente, por favor. Señorita, si usted tiene algún apunte, interrumpe nomás, no se preocupe. Claro, Anita. Ok, gracias. Justo estaba buscando a este señor en el Google y me enteré de que hay un señor con ese apellido que es el creador de la Coca-Cola en Estados Unidos. Fíjate tú, apellida, sí. Y justo es también la misma época en donde aparece, o bueno, se pone de moda la cocaína, el polvito blanco y todo lo demás en Estados Unidos. O sea que yo quería saber si encontraba este personaje en Puno. Debe haber sido, es americano, ¿ah? O sea, y debe haber venido de repente con las misiones para enseñanza o de repente ha sido un misionero. Interesante para averiguar. Lo que sería súper interesante, pero es una tarea, es tratar de ubicarlas en el tiempo, ¿no? Si era fines del siglo XIX o comienzos del XX, en qué década. Algunas de las fotos sí hay puesta casi de o alrededor de ese año, pero eso sería súper interesante trabajarlo. Anita, por ejemplo, acá apreciamos de que este estudio ANDA va a ser un estudio tacneño. Eso implica de que este personaje se ha hecho retratar en Tacna, ha visitado Puno y la fotografía ha sido dedicado en Puno en octubre de 1881. Yo pensaba que más es por la construcción del ferrocarril y hasta el mismo muelle, ¿no? Que había movido a muchos extranjeros a la ciudad de Puno y que estos extranjeros se habían relacionado con la sociedad puneña y por tanto había dejado su tarjeta, pero la apreciación que tienes es totalmente válida en el sentido de que no solamente el ferrocarril y el muelle ha convocado extranjeros, sino otro tipo, ¿no? de productos que se comercializaban en el altiplano. Otra imagen, por favor. ¿Podemos pasar a otra imagen? Bueno, este es el retrato del capellán Mariano. Yo tengo la duda si es Arce o Araé, pero va a estar dedicado en agosto del 29, o sea, 29 de agosto de 1874. Es un miembro eclesiástico que ha tenido que estar en Puno para poder dedicar esta fotografía, ¿no? O capaz era puneño. Siguiente imagen, por favor. Bueno, este es otro retrato de de Fabián Garcés, que me parece que es el descendiente de esta gran familia de los Garcés, que eran dueños pues, de Asirún y de las islas del lago Titicaca. Va a ser dedicado en Puno en diciembre, 1 de diciembre de 1873. Siguiente, por favor.
Bueno, y este es otro personaje también de que no se ha podido leer el nombre, pero su apellido es bueno y va a estar dedicado también en Puno en 1868. ¿No? Y esta sí, imagen sí me gusta, porque van a hacer retrato, me parece, de una pareja de esposos, que es Rosa y Miguel, dedicado en Juli, y es justamente en Juli donde adquirí alguno de estas cartas de visita, ¿no? Va a estar dedicado el 21 de mayo de 1910. Entonces, esas son las tarjetas de visita, esos son los estudios en los que se hacía retratar la sociedad puneña e intercambiaba sus imágenes entre sus amigos y conocidos. A propósito de Juli, me parece, bueno, aquí tú recoges los principales fotógrafos que estaban ubicados en Puno y en Juliaca, ¿no? Pero en Juli también en esa época habían fotógrafos importantes, sobre todo por el comercio que había en Desaguadero y tú recoges de cuentas los almacenes que habían en Juli. Y por ejemplo, lo que me enteré buscando información es de que en Juli había el fotógrafo Rebois, Claro. que es el abuelo probablemente de Betty Reboa, porque ya se ha modificado el apellido, pero él hacía, por ejemplo, este tipo de fotografía y también fotografía paisajística. O sea, habría que también investigar esos fotógrafos de Desaguadero, de Juli, de Mo, tal vez, porque era en ese momento era un punto de movimiento comercial muy fuerte. De hecho que sí, Anita, el trabajo de investigación da para más. El caso del fotógrafo Reboa la conocemos gracias al trabajo también que hizo Nilton Vela, en donde él ya empieza a hacer una investigación acerca de los fotógrafos, entre comillas, aficionados, porque no habían sido formados en un estudio, ¿no es cierto?, una formación más académica, pero que sí sin duda han desarrollado una actividad fotográfica muy importante. A ver si nos ayudan con la siguiente. A ver si continuamos con la siguiente foto. Ya hemos visto esa. Bueno, y entonces también nos hemos dado con la sorpresa en la investigación de que, claro, la fotografía ha constituido para Puno y para los puneños un medio para darse a conocer, ¿no es cierto?, a través de las tarjetas de visita, que va a haber una serie de los denominadas tipos, ¿no?, donde va a aparecer el lechero, el panadero, etc., una serie de personajes, pero también el puneño a través de la fotografía va a querer conocer otras latitudes, va a querer conocer otros países, principalmente el consumo de fotografía, en este caso estereoscópica, de otras latitudes. Es por eso que mencionamos en el libro también acerca de la fotografía estereoscópica, que era, digamos, este divertimento muy conocido o muy consumido en la población puneña, puesto que estamos hablando pues de una cultura visual en la época, ¿no?, donde el poblador puneño quiere conocer otras latitudes y se ilustra y adquiere todas estas tarjetas de visita que de hecho se vendían en las librerías. En este caso estamos viendo una fotografía estereoscópica de damas o muchachas que van a estudiar pues en Estados Unidos, ¿no? Y se ve una reunión de muchachas con sus banderines, en la parte posterior se ve Harvard, y así podemos hablar de un montón de fotografías, principalmente americanas, europeas, que va a ser, digamos, este consumo de lo visual va a ser muy demandado en la ciudad de Puno. ¿Cómo llegaban esas fotografías de esas latitudes? Yo he encontrado referencias en los catálogos de las librerías, principalmente estas librerías francesas que tenían su establecimiento, o sea, que vendían materiales de papelería, útiles de escritorio en la ciudad de Puno. Entonces llegaban una especie de colección y la gente iba y adquiría, como uno puede adquirir hoy día un álbum, una colección de cromos, una cosa así. Muy bien. No olvidemos también que a fines del siglo XIX
es la época de oro de Puno, ¿no? Entonces, y también por el desarrollo sobre todo de las haciendas laneras, y los hacendados o las familias de los hacendados encargaban ese tipo de material, encargaban he leído una novela que se llama El Jardín del Altiplano, el Edén del Altiplano, perdón, en donde se narraba cómo es de que la gente esperaba en las estaciones del ferrocarril que les traigan sus revistas, sus fotos, sus encargos, súper interesante, ¿no? Y era por ese lado, por ya la existencia del ferrocarril, pero también por el lado de la conexión esta de Buenos Aires hacia el Cusco, ¿no? Bien, continuamos con otra vista. Otra vista. Bueno, ya después vamos a ver que también la presencia de dos fotógrafos arequipeños. Uno va a ser el estudio de Maximiliano T. Vargas, que van a comenzar a comienzos del siglo pasado, ¿no? Que van a ser los estudios más representativos. Ahí tenemos una imagen de el retrato del doctor Paniagua, que también va a dar cuenta, pues, que no solamente van a ver, pasamos del formato de tarjeta de visita ya al retrato de estudio. En este caso, los puneños iban a Arequipa, al estudio de Max T. Vargas, para hacerse retratar, como en el caso del doctor Paniagua. Y tenemos otra imagen, no sé si nos ayudan por ahí, que también va a ser el retrato ya en el estudio de Emilio Díaz, otro famoso fotógrafo arequipeño, donde donde la población puneña se va a ir a hacer retratar. En este caso tenemos el retrato de W. Villar, sin fecha, pero que va a ser un personaje puneño destacado, importante, que va a tener una presencia, tanto el doctor Paniagua como doctor Villar, van a tener una presencia importante en la ciudad de Puno, en el departamento de Puno, pero nos da cuenta del hecho de que se han hecho retratar en la ciudad de Arequipa. ¿Nos ayudan? Si avanzamos. Bueno, ahora tenemos que hablar también no solamente de la fotografía como tal, sino también de esta reproducción mecánica de la fotografía. En este caso tenemos una postal que va a ser una postal ya del primer, el encargado, que va a ser Eduardo Pollack, que va a ser uno de los primeros, Eduardo Pollack es de ascendencia alemana, que va a mandar a Europa a hacer reproducir a colores estas postales. En este caso es una vista de Puno, basado en una fotografía de Garreau, que me parece que es de Fernando, se le atribuye. La siguiente vista van a ver la fotografía en sí, que va a ser publicada en el álbum República Peruana 1900. Dicho sea de paso, este álbum va a ser preparado para la Exposición Internacional de París, y entonces se le atribuye a Fernando Garreau, que va a visitar el altiplano, va a tomar muchas de estas vistas, pero en un afán de difusión también de estas imágenes, Pollack va a popularizarlas a través del formato de tarjeta postal, y esto es una imagen emblemática de Puno y de los puneños. Continuamos. De igual manera, va a haber una primera etapa donde Pollack manda a hacer unas postales, sin tanto adorno, pero también ya va a haber, un fuerte consumo de lo visual, o sea, hay una estética presente en la época, y esta postal va a reflejar la mentalidad de la sociedad peruana, a su mentalidad estética, su gusto estético, porque ya vamos a ver de que estas postales ya no solamente transmiten una imagen, sino también van a ser postales ornamentadas. En este caso, bajo el gusto del Art Nouveau, que es esta tendencia francesa o afrancesada en la decoración, en la arquitectura, en las artes, en los muebles, y en este caso en la reproducción mecánica como las postales, basada en las fotografías de Garreau, como vamos a ver más adelante. No sé si nos puedes poner las imágenes que siguen. Esta es la fotografía también del álbum República Peruana que hacíamos mención, de la catedral.
Que dicho sea de paso, ya ahí se ve, por ejemplo, la cruz en el atrio, ¿no es cierto? En la primera fotografía no la veíamos. ¿Podemos ver la siguiente? Habría que precisar tal vez el art que Sí. no eran precisamente fotos a color como las que vemos hoy día, sino eran fotos coloreadas. Por eso es de que los colores son verdes, o sea, no es un color que te digo como el que ves en la realidad, sino es un color, son fotos pintadas, coloreadas, ¿no? Exactamente. Para que sean más atractivas. Claro, Anita, la fotografía, o sea, la capacidad técnica de esa época es fotografía blanco y negro. La reproducción mecánica en postales sí son fotos coloreadas, pero digamos al libre albedrío del artista, de la Claro, imprenta donde se claro. realizan, ¿no? Ya. Continuamos. Tenemos esta foto de la Titicaca, ¿no? Claro, esa es la... Ah, bueno. Bueno, y acá ya empezamos a ver, más allá de la historia, el libro también tiene varias partes en donde ya es, digamos, se muestra el archivo en sí. Acá podemos apreciar una fotografía de fines del siglo XIX, en donde hay un transporte de animales, en este caso mulas o burritos. Es una balsa típicamente puneña, no termina en punta, y para que se traslade este tipo de animales debió ser un traslado a las islas del lago. O sea, porque indudablemente llevar estos animales en balsa no implicaba más que llevarlo a alguna isla en el lago. No se podía hacer por vía terrestre si esto fuera el caso. Entonces, ese es lo simpático de esta fotografía. Continuamos. Yo tengo que hacer una observación para los editores, porque en el libro, el formato del libro, no te corta la foto. No, estoy con el libro aquí delante de mis ojos, te corta la foto. ¿No? Si se hubiera hecho en lámina más grande o en otro formato hubiera sido fantástico, porque en el encuadernamiento se pierden detalles que pueden ser sumamente importantes, por ejemplo, para el que va a hacer estudio de estilo, de época o de un estudio más técnico y específico, ¿no? Aquí todas las fotos grandes, así, por ejemplo, sería lindo verlas como están en la pantalla, pero en el libro están cortadas, ¿no? Y entonces eso yo creo que tendría como experiencia para la edición de fotografía que ya es no solamente se pierde información, sino que tú dices, pucha. Sí, Anita, fue en realidad la buena intención de nuestros editores de ponerla la imagen más grande, pero no contábamos que este hecho iba a dificultar de que se visualicen a totalidad las fotografías, ¿no? En esta a doble página por el mismo tipo de libro, o sea, al abrir la imagen. Bueno, acá podemos apreciar el desembarco a las orillas del lago Titicaca, muy probablemente de estos pobladores andinos que venían puneños, que venían a intercambiar sus productos, porque están desembarcando con los productos que traían acá a la plaza, a la Recoba, y la ubicación exacta es creemos que es por donde es el actual Guaje, por el astillero, por ahí, ¿no? Se aprecia los sombreros blancos de estas mujeres de Puno, que dicho sea de paso, en algún momento de la historia se usó mucho en Puno e incluso fue parte del antiguo sombrero de paja de la Cholita de la Pandilla. O sea, no es de extrañarnos este sombrero, es una fotografía. Acá apreciamos a los pobladores de los Uros. Estas son una de las primeras fotografías donde se nota la precariedad de su vida, ¿no? Antes que intervenga con mayor magnitud el turismo. O sea, es una isla que quedó en el tiempo. Siguiente. Esta fotografía se colocó por la composición fotográfica. Es realmente, a nivel de fotografía, una fotografía muy hermosa a nivel de composición, donde se ve un bote salvavidas, el timón de barco,
también está estos salvavidas, y al fondo se ve la ciudad de Puno. No hemos podido identificar el vapor, pero su valor estético es hermoso. Acá comenzamos nuestro recorrido que vamos a hacer por la ciudad de Puno. Podemos apreciar, más allá de los personajes que están posando, es la pasibilidad con que se le nota a este poblador que está descansando tranquilamente, inmutable en el muelle de Puno, ¿no? Él está con su carga, no se inmuta por la fotografía, está al costado de los señores que se retratan, pero está muy apaciblemente echado en el muelle de Puno. Nada interrumpe su descanso, ¿no? Nada interrumpe su descanso. Salimos del muelle y nos empezamos a desplazar hacia la ciudad de Puno, y se puede apreciar una composición muy hermosa de balsas que terminaban, digamos, al borde del muelle, ¿no? Ahí seguimos la línea del tren, continuamos. Nos acercamos a la ciudad, vamos viendo que todo hacia el camino hacia el muelle era una gran pampa, en donde este poblador que había ido a visitar el muelle hace una parada, hace un descanso en el camino. Y acá tenemos una foto muy interesante que es, digamos, entre el muelle y la ciudad de Puno, que va a ser una de las pocas fotografías que he visto acerca de las exposiciones agrícolas, ganaderas, industriales que se hacían en la ciudad de Puno a comienzos del siglo pasado. En este caso, la fotografía está fechada en 1937, pero tenemos referencia que hubo anterior a esa muchas fotografías, muchas ferias, perdón. En esta fotografía vamos a apreciar la presencia de importantes haciendas como la Hacienda Moro, la Hacienda Buenavista, entre otras, y está lo mejor de la producción ganadera que tienen, principalmente en este caso de ganado ovino. Pero eso sería como el Fegasur de esos tiempos, ¿no? Porque el Fegasur crece recién a partir del desarrollo de Juliaca, que es, digamos, reciente, ¿no? Uh-huh. Y está muy cerca a la línea del tren. Claro. Está en la estación de Moro. Ya. Y esta fotografía también está cerca a la estación del tren porque el ganado de las haciendas se traían obviamente en los vagones de tren. O sea, era un lugar propicio para que se desarrolle la feria. Así es. Esta es una fotografía muy importante, muy singular, porque nos está mostrando la avenida La Torre cuando a pocos años, digámoslo así, de estar construida la estación del tren. Fíjense el empedrado, la población está a las afueras de la estación, hay un pequeño carrito y está esta población cargando los bultos que han llegado en el tren, y hay un par de burritos, ¿no? Frente a la estación, también me supongo para trasladar la mercadería, los productos o las maletas de los pasajeros que llegaban en la época. Fíjese que al terminar la avenida La Torre no hay casitas, se ve lo que ahora conocemos como el barrio Huáscar totalmente vacío, sin viviendas. No, que está poblado ahora hasta Yanamayo, Totorani, ¿no? Que ha crecido inmensamente. Más o menos, ¿de qué año podría ser esta fotografía? Estas fotografías estoy viendo de que son realizadas por el prefecto Arenas, que estamos hablando de la década del siglo pasado, década del 20 del siglo pasado. Sí, 1920, sí, ¿no? Sí. Y ahí podemos ver, bueno, si no es algunas casas, ¿no? Ahí donde ahora, frente al ferrocarril, donde está precisamente ahora el hotel, estaba el hotel ferrocarril, que ahora es propiedad de la Universidad Andina, ¿no? Sí, exactamente. Y esta es, digamos, la vista opuesta de la avenida La Torre, ya es del otro extremo. Ya me parece que son las fotografías de la inauguración de la avenida realizada por el prefecto, y se puede ver de que en esta parte no hay pues mayor vivienda, recién se ha cortado la parte del cerro, los carros están estacionados, prácticamente están posando estos modelos de Ford T, todos son Ford T propios de la década del 20, hay mucha población que está atento a la cámara, y se ve la estación del tren a mano izquierda de nuestra pantalla, que digamos es la única
construcción hacia el lado del lago, ¿no? Hacia el lado de arriba tampoco hay las viviendas y es una calle recién aperturada de la Avenida La Torre. Bueno, para ese tiempo sería una de las primeras avenidas de la ciudad de Puno, ¿no? Una de las grandes avenidas de Puno. Siguiente. Bueno, ya de la Avenida La Torre subimos a la Recoba, a la plaza, a la Recoba, era donde los pobladores de Puno, de las zonas adyacentes, traían sus productos para ser vendidos, ¿no? En este caso vemos pues a todos estos comerciantes, a la población, está queriendo adquirir su producto, pero en un primer plano vemos tanto esta llamita y este burrito atrás, que obviamente eran, digamos, los animales de carga para el aprovisionamiento, para el traslado de la mercadería que se expendía en este sector. En último plano vemos el Colegio Nacional de San Carlos. Pues. ¿Este es Oquendo o es Fermín Alburú? ¿Cuál crees? Yo creo que es Oquendo, ¿no? Claro. Oquendo es sí. en el Mercado Central. Ya. Siguiente. Bueno, ya nos hemos saltado el Parque Pino, de hecho en el libro aparece. Estamos, acá hay una vista del interior de la iglesia San Juan. En el altar es una foto de la década del 20, donde se aprecia pues este altar que se ha construido, ¿no? Pasamos. Esta es una fotografía interesante en el sentido que nos muestra a la patrona de Puno, a nuestra mamita Candelaria, con la peculiaridad de que la aureola que hace uso o que se ve en esta fotografía no es la típica aureola que conocemos y que, digamos, se nos ha quedado grabada en nuestra mente. Es una aureola que yo he preguntado a algunos amigos que eran, digamos, celadores de la Virgencita, es que no me suelen dar razón. Sin embargo, tenemos la certeza de que es la Virgencita de la Candelaria, porque está inscrito, ahí abajo está escrito, dice Santísima Virgen de la Candelaria, que se venera en el Templo San Juan de Puno, ¿no? Es fines o comienzos del siglo XX, porque tenía anotaciones con lápiz, pero no es, digamos, una datación exacta que podamos dar al respecto. Y esta es una fotografía ya con la aureola y tal y como la conocemos a la mamita Candelaria de 1901, ¿no? Y si avanzamos una imagen más, no sé si la han considerado, bueno, no se ha considerado, está el reverso, digamos, de esta fotografía, que fue una especie de recuerdo del estreno del Templo San Juan, bendecido por el ilustrísimo obispo de la diócesis, Monseñor Ismael Pueyderrón, datado en 1901. Entonces, es lo simpático de la foto, que tenemos la datación y ya está con la aureola y tal y como la conocemos a la Virgencita de la Candelaria. Bueno, acá esta es una fotografía interesante en el sentido de que estamos apreciando la construcción del local mercedario. Ahí vemos en primer plano a un padre de la Merced y vemos atrás a damas distinguidas y a trabajadores que están laborando en la construcción del ya demolido local de la Merced, ¿no? Del templo de la Merced, que está en el Jirón Cahuide con Alfonso Ugarte, ¿no? Del templo y, digamos, viviendas adyacentes que habían en el templo, que eran construcciones de adobe. En la siguiente imagen podemos ver con mejor detenimiento, ahí se encuentra el mismo padre de la Merced, al medio, vestido de blanco, y son parte de las construcciones que están realizando en el Colegio La Merced, en el actual Colegio La Merced. Aquí está, más o menos sería una vista desde lo que es ahora el Jirón Cahuille, ¿no? Donde pasa la línea férrea. Podría ser, sí. Y hemos hablado de construcciones y hablamos ahora de demoliciones. Esta es la demolición de la Casa del Maestro, vista desde la calle Lima del año 1968. ¿No? Era una hermosa casona que, bueno, con las ideas de progreso y modernidad se ha derrumbado.
que según Emilio Romero en su monografía de Puno dice que es una de las casas más señoriales de Puno. Y bueno, es donde está el gobierno regional ahora, ¿no? Era la conocida como la Casa de Piedra. No, Anita, nos estamos confundiendo. Esta es la que se encuentra en Casa del Maestro en el Parque Pino. Donde está ahora la actual casa del maestro. Claro. Sí. Ya, ok. Pero igual, ¿no? La Casa de Piedra Uy, justo también en el 68 creo que se demolió, ¿no? Para hacer el claro. gobierno, el edificio del gobierno regional ahora, que conocemos ahora. Que era una hermosa construcción y yo pequé ya por olvido de no poner en esta publicación, porque de hecho hay una fotografía que es que era una de las pocas casas construidas íntegramente en piedra y con detalles muy, muy hermosos. Es más, la casa adyacente, la que actualmente se ubica el INC, no digo el de estadística, era otra construcción impresionante para su época. Pero bueno, sigamos avanzando. Acá, esto es una fotografía que no se hubiera considerado en esta curaduría de fotografías a ser publicada en el libro si no fuera por la presencia de las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que vemos en el medio, por este típico sombrerito de las hermanas de esta congregación, y también porque se aprecia pues el altar antiguo, ¿no? En la catedral de Puno. Entonces, de hecho, todas estas fotografías han sido publicadas con el fin de que otros estudiosos puedan, ¿no? Desde diferentes perspectivas, profesiones, puedan darle mejor utilidad a estas fotografías que a veces están en la oscuridad. Continuemos. Podemos continuar. Bueno, acá está nuestro balcón de Conde de Lemus, el actual local de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ya cuando está electrificada la calle, o sea, estamos hablando posterior a 1916, a 1917. Y esta es una fotografía muy interesante porque es la calle Conde de Lemus, antes de que se construya el Museo Carlos Dreyer, y podemos ver también la fisonomía, ¿no? de esta callecita empedrada, con las veredas, con sus lajas, y nuestros típicos techos, pues, en el centro de la ciudad, de Texas, unas callecitas muy vacías, siendo el centro de la ciudad. Y ahí podemos ver, ¿no? La vista del costado de la catedral. Bueno, y se Claro. veía también lo que podía ser parte de lo que es el obispado ahora, ¿no? Así es, Exactamente. así es. Y el señor Dreyer hizo reedificar esa casa en 1940. Uh-huh. Eso implica que esta fotografía es anterior Es al 40. anterior. Uh-huh. Sí. Continuemos. Bueno, esto ya viene lo linda con lo anecdótico, es la presencia de estos primeros vehículos que veíamos en la Avenida de la Torre, pero siempre desde que hay carros va a haber accidentes de tránsito, y acá apreciamos este automóvil siniestrado al costado de las líneas del tren en la ciudad de Puno. Bueno, se ve una fotografía de uno de los primeros accidentes que han ocurrido en la ciudad de Puno, ¿no? Sí, Accidentes pues. de tránsito. Y para esa época, lo llamativo, lo hemos visto antes en la Avenida La Torre, había una buena cantidad de automóviles. Quiere decir que la población de Puno era pudiente, ¿no? Se podía dar el lujo de traer automóviles hasta nuestra ciudad en esos tiempos. Claro, y en la fotografía anterior son Ford T, o sea, son los primeros carros. Autos casi del Sí. año. Y el personaje que está allí parece extranjero. Yo me imagino que es algún italiano. Es probable, Anita. Esta fotografía fue seleccionada también porque hay algo muy interesante, capaz no se nota en un primer plano, pero en un plano posterior, este es en la Plaza de Armas, digamos, está datada de 1944, el piso es todavía un piso empedrado, está el arco por donde es que se le hacía para que pase la Virgen de la Candelaria, pero es una entrada de un conjunto de diablada.
y en un plano posterior se ven los cachos, por así decirlo, de las máscaras de los diablos o los danzantes de diablos, que por el tipo de cacho estamos hablando los que alguna vez fotografió Pierre Berger, de los famosos diablos de Ichu. Pero los diablos de Ichu están fotografiados para 1945, es decir, que son un año posterior a esta imagen, ¿no? Entonces, con esto tendríamos evidencia de que los diablos de Puno o los diablos de Ichu también bailaron en la Plaza de Armas, pues, de la ciudad de Puno, para la Candelaria. Claro, y ahí podemos ver el piso de la Plaza de Armas, que son de las piedrecillas, ¿no? Las piedras blancas y negras que ahora todavía subsisten debajo de las losetas que ahora se han puesto en los recientes de remodelación. Claro que sí. Bueno, esta es una panorámica de la ciudad de Puno. Los que puedan apreciar con mayor detalle está desde mi barrio, el barrio Azogini, hasta la salida de la ciudad por el sur, que es una muy buena vista de comienzos del siglo pasado también. Esta es otra fotografía muy, muy interesante porque estamos hablando del actual sector de la Icacota. Y la foto está pues con la inscripción, ¿no? Que es camino hacia el cementerio, que era una gran explanada. Todo el barrio de la Icacota no existe. Al fondo se puede apreciar lo que es el actual parque Dante Nava, ¿no? Dante Nava. Y en esta explanada va a ser donde para la década del 20 va a aterrizar pues este aviador cusqueño que es, ahorita se me ha ido el nombre, Velasco Astete. Velasco Astete aterriza, me parece, en esta gran pista. Su avión se estrella entre los tapiales de el cementerio y lamentablemente fallece en Puno. Veíamos de que era una gran pista propia que podía servir para el aterrizaje de aviones. Acá vemos a este conjunto de, me parece que son los choquelas. Un momento, estoy revisando mi libro. Porque, los intacanas, perdón, que está fotografiado en el arco de Ustua, y vemos en el pie echado en un primer plano un cusillo con una máscara muy, muy sencilla, muy simple, que nos da cuenta cómo ha variado también la ropa de estos personajes y en algunos casos de los propios danzantes, ¿no? Esto ya sería para una fiesta de la Candelaria, ¿no? Claro. Es donde los conjuntos autóctonos llegaban a la ciudad y bailaban. La toma es realmente para seguir estudiándolo desde una perspectiva etnográfica, cultural, de otras disciplinas. Igual, esta es otra fotografía ya en la bajada del arco hacia la calle Lima de los choquelas, ¿no? Los choquelas propios de Ácora. Hasta hace algunas décadas, ¿no? La entrada de los conjuntos autóctonos de Tajelusos eran desde el arco, por la calle Lima, ¿no? Hasta pasar por el santuario y la catedral, ¿no? Así es. Bueno, ya unos ayarachis, una toma un poco tardía de la década de los 60, pero no deja de tener este rigor también, tanto técnico como fotografía, pero más el valor reside en lo etnográfico, ¿no? Yo recuerdo todavía de niño cuando los botones de los ayarachis eran metálicos, de un tiempo a esta parte ya son de plástico, blancos, pero digamos el atuendo y el traje subsiste en el tiempo. Pero y acá todavía no tienen los espejitos que ahora traen, ¿no? Los ayarachis. Sí. Esta es una fotografía que he podido identificarla como tomada en la esquina del Parque Pino. A mano derecha de la fotografía se vería la antigua casa del maestro y en la otra una construcción que ha estado hasta la década de los 90, me parece, en adobe de 2 pisos. Son estos sicumurenos en alguna fiesta de la Candelaria. El piso es empedrado todavía. Y lo curioso es, o lo simpático que es este padre, ¿no es cierto?,
ya se me fue la orden. Franciscano. Sí, tiene una cámara fotográfica en la mano también para seguir registrando la festividad, ¿no? Bueno, ya salimos de Puno. De hecho, nos hemos salteado varias fotos que aparecen en el libro, ya verán el resto de personas. Esta es una fotografía muy interesante que es la Plaza de Armas de Lampa, donde se puede apreciar al fondo la municipalidad y el monumento hoy desaparecido de la Libertad, ¿no? Conversando con el antropólogo Roberto Ramos a través de El Arcerruto, la pudo datar porque él tiene otro ejemplar, otro ejemplar de esta fotografía para 1900, ¿no? Justamente para el cambio del siglo XIX al XX. Son personajes notables de la ciudad de Lampa. Sí, continúa, doctor. Ahí vemos el acceso hacia Sillustani. Esta foto está datada de 1940. Obviamente el carro también es de la época, pero ya hay hay el interés de la población, de los visitantes por visitar las ruinas. El camino está arreglado y hay un acceso vehicular, ¿no? De un vehículo de la década de los 40 también. A las chulpas de Sillustani, ¿no? A las chulpas de Sillustani. Bueno, esta es otra fotografía que va a corresponder a don Francisco Chuquihuancayulo con su familia, ¿no? Esta fotografía es aproximadamente 1930 y que se ve retratada. El hijo menor, el niño que está a mano derecha de la imagen es Inti Chuquihuanca. Es, digamos, el hijo de Francisco Chuquihuancayulo, que está con su familia. Un gran personaje, zángaro, pues, de una notable familia que ha tenido una gran descendencia de historiadores, políticos, ¿no? Incluso dicen que ha trascendido hasta Bolivia, ¿no? Claro, así es, mi estimado Felipe. Bueno, esto ya es, digamos, es Ilave, es el frontis del templo de Santa Bárbara de Ilave, antes de que se trabaje lo que es el piso, vemos, ¿no? De que es un piso de tierra, una iglesia mejor conservada, y con estos militares que correspondían pues digamos, al cuartel de Pomata, que van a hacer visita a Ilave y a diferentes sectores de los pueblos del sur puneño. Esto era antes de que se edifique la Plaza Mayor o de Armas de Ilave, ¿no? Así es. Esta fotografía también ha sido seleccionada porque es el conjunto, dice en su banderín Orcopata, ¿no? Lamentablemente atrás había una bambalina que indicaba el 1 de mayo y el año, y por efectos de la humedad se ha perdido. Es ilegible determinar la fecha, pero estamos hablando de 1900, al parecer de la década del 70, pero es ilegible ya la inscripción. Vemos me imagino a muchos fundadores de este tradicional conjunto. De la morenada Orcopata, ¿no? Me parece que con el tiempo van a adoptar esta denominación. Es de las más antiguas, ¿no? Sí. Yes. Y esta foto fue seleccionada por lo pintoresca, con un valor estético, artístico. Es un cura de pueblo, va a ser un cura que va a acompañar muy amigo a la familia Chuquihuanca también. Entonces lo pintoresco es este señor, miembro de la iglesia, con su cigarro, en una reunión familiar. Es una foto, tiene su valor artístico, estético. Claro, se capta perfectamente la expresión del cura que está departiendo, ¿no? Sí, así es, mi estimado. Está muy feliz el padrecito. Bueno, estas eran algunas de las fotografías que están en el libro. De hecho hay más, e invitamos pues a todos los lectores o las personas interesadas en la historia de la fotografía a que puedan leer también el libro, revisar la historia de Puno y ver muchas más fotografías que se muestran en el mismo documento. Sí, para quienes nos están preguntando, este es el texto, es el segundo tomo del libro Puno 200 años de República, ¿no? Segundo tomo, 200 años de imágenes, es la colección del doctor Elarcheña Flores, a quien felicitamos y agradecemos por haber podido recuperar
estas imágenes que, como hemos visto, nos han hecho viajar en el tiempo, poder conocer cuál ha sido la historia. Y como se dice, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Nos ha hecho volar en el tiempo y nos hemos ubicado, pues, en la historia de Puno y de todas las imágenes que hemos visto. ¿Qué podemos decir, Anita, de esta colección de fotos, usted que ya ha revisado el texto completamente? Mira, que ojalá que sirva para las fotos de allí, de la Isla del Sol, etcétera, muchas de ellas son de Vargas. Por ejemplo, entonces creo que tenemos que completar la información de datando, contextualizando, haciendo nuevas lecturas de la misma historia que conocemos, porque la historia que conocemos en realidad son narrativas que a veces están hechas desde más o menos la subjetividad de algunos, pero desde la idea que tenían pero que falta fundamentarla, ¿no? Y entonces creo que es un buen incentivo para que alguien trabaje la fotografía. Y qué lástima que no hay fotografía de la vida en el campo, ¿no? Porque las fotos son de todas formas, tener una cámara era algo que no todo el mundo podía tener el lujo de tener, y entonces están muy orientadas hacia un tipo de sociedad, y faltaría completar, ¿no? O sea, de repente hay también imágenes inclusive de Hacienda, no, pero que están guardadas y lamentablemente no conservamos, o sea, no tenemos un sentido de historia, ¿no? O sea, de historia real, y por eso nos tragamos tantos cuentos sobre nuestra historia. Doctor Ela, todavía hay muchas fotos por recuperar. Usted en este texto ha mostrado realmente fotos que muchos no conocíamos, fotos inéditas, pero todavía hay fotos por rescatar de Puno, de la historia de Puno. De hecho que sí, o sea, como te digo, capaz como dice Anita, desde la pintura, ¿no? La pintura o el arte siempre ha sido elitista, y en este caso la representación visual a partir de la fotografía también. O sea, el hecho de tener una cámara implicaba tener algún tipo de recursos para poseer una cámara, para poder hacer revelar la imagen o comprar estos elementos. Es decir, que la población que tenía acceso a estos recursos podía fotografiarse. Y con el tiempo esta población urbana puneña ha migrado a grandes ciudades como Arequipa, Lima, Tacna, Cusco, y es así que en algún momento yo empecé a comprar más fotografías en Arequipa que en otra parte. ¿Por qué? Porque la mayoría de puneños, sus hijos y demás han migrado a Arequipa, y los hijos o los descendientes no se sienten ya puneños, o sea, son cualquier cosa menos puneños, ya son arequipeños, son limeños, son de otras nacionalidades, por así decirlo. Entonces, ya no le presta valor como un puneño podría atesorar las fotografías, perdón, de su tierra. Entonces, yo he adquirido principalmente las fotografías en Arequipa, ¿no? En Lima, en Cusco, en Tacna. Sí, manita. Pero también hay, por ejemplo, Esquier, que viaja en 1867. Él viaja con su cámara fotográfica. ¿Dónde están esas fotos? Esas fotos deben estar en Estados Unidos, porque él era como una especie de cronista para un periódico norteamericano, ¿no? Él era norteamericano y vino como diplomático a Perú. Y viajaba con su cámara. Ahora, en el libro que han publicado, la mayoría de los gráficos son en realidad
no son fotografías, son grabados, ¿no? Pero había fotografía y creo que, por ejemplo, a quien investigue podría hacer un lindo trabajo buscando en este tipo de fotógrafos que recorrieron Puno, también los viajeros franceses, también hay un viajero alemán que también tiene un montón de fotos, pero de Lima. Pero así como él estuvo en Lima, estuvo en otras partes y siempre el lago ha sido muy atractivo para los viajeros, así que debe haber fotos de Puno en finales del siglo XIX y comienzos del XX. Claro, Wiener, muchos de sus grabados, este mismo Paz Soldán, ¿no? Que nos muestra una de las imágenes, digamos, más conocidas, que es la representación de Puno. Él mismo dice, está basado en una fotografía. El detalle es que no se puede precisar si corresponde a Helsby o al otro fotógrafo que proporcionaron las vistas para que fueran realizadas o grabadas en su libro. Y es que la fotografía también va a tener este atributo de verdad, ¿no es cierto?, de veracidad. Y entonces muchas de estas publicaciones van a, sobre todo de corte científico, van a recurrir a la fotografía para realizar sus grabados. En el caso de Wiener, Deborah Poole ya encuentra muchas de estas fotografías en los repositorios en París, ¿no es cierto?, en Francia. Entonces, nuestras fotografías del altiplano, de Puno específicamente, están en repositorios extranjeros, ¿no? Como dice Anita, es darse un trabajito para seguir investigando acerca de toda esta cultura visual a través de la fotografía que se ha desarrollado en el altiplano. Anita, para ir concluyendo, ¿qué apreciación crítica podemos realizar ya sobre el conjunto de esta publicación, ¿no? Puno, 200 años de República en textos e imágenes. Mira, yo tengo siempre sentimientos encontrados cuando voy a decir lo que voy a decir. Por un lado, me parece que está bien publicar y está bien porque así se va recogiendo, se va formando conocimiento, se va aprendiendo de lo que otros están trabajando y todo, pero mi criticidad está en términos a la edición. Es decir, ediciones que, como diría mi amigo Robbins, a veces parecen a la maldita sea, ¿no? Es decir, hay faltas de ortografía, hay errores en los textos. O sea, yo creo que no sé, o sea, por un lado no se trata de publicar por publicar, y si publicara mi amigo, mi vecino, con la suya, es decir, porque le da la gana y puede hacerlo, ya, ok, bacán, pero a la universidad no le perdono nada. La universidad tiene la responsabilidad, es una institución educativa y tiene la responsabilidad de cuidar lo que hace, porque está educando. Cuando publica la universidad también está educando. Entonces yo creo que tendríamos que cuidar un poquito más la cuestión de la edición, ¿no? Y no estoy señalando a título personal, estoy señalando la universidad, porque es la institución la que está avalando, la que está sustentando, la que está fundamentando la publicación. Entonces yo creo que para en lo sucesivo, yo creo que ese trabajito tendría que ser un poco más fino. Bien, son apreciaciones que se tienen que tomar en cuenta siempre pues para poder presentar nuestra historia, nuestras fotografías en una mejor calidad que corresponde. Doctor Era, finalmente para ir concluyendo, ¿qué podemos decir ya de la publicación de estos 2 tomos de este texto con motivo del bicentenario de nuestro país? Bueno, yo quiero reiterar antes que nada mi agradecimiento a las autoridades universitarias que tuvieron a bien viabilizar a través de los señores miembros de la Comisión Bicentenario esta publicación. Y también a todos los que hicieron posible, ¿no? Y esta publicación yo pienso que
va a ser importante o es importante porque nos va a permitir también repensar a nivel teórico, a nivel de imágenes, desde diferentes disciplinas, el bicentenario que ya estamos viviendo, ¿no? Entonces, es eso. Felipe, yo quiero pedir disculpas porque no sé qué pasó inicialmente y los perdí a cada rato, se me congelaban a cada rato y lo que hice es cambiar de navegador. Entonces ahora estoy en otro navegador y parece que la cuestión ha sido más fluida. Así que lo siento mucho por mi participación inicial, que no pude conectarme con fluidez suficiente como para dar mi apreciación sobre el bicentenario. Yo estaba diciendo que desde los pueblos indígenas o de los pueblos originarios no había nada que festejar. O sea, tal vez, porque además la gesta independentista fue una gesta de ni siquiera de mestizos, de criollos. Entonces, ellos seguro que, y a través del sistema educativo hemos conocido un montón de relatos que tal vez estaban en la idea de quien lo escribió, pero relatos que tendríamos que conocer, como lo digo en mi artículo, por ejemplo, de que tanto San Martín como Bolívar eran no solo mestizos, sino eran indígenas de alguna forma por línea materna. San Martín, indígena de Argentina, o sea, probablemente quechua argentino, y Bolívar es mulato, o sea, era típicamente. Eso nunca lo escuchamos en el colegio. ¿Y por qué no lo escuchamos? ¿Por qué no escuchamos, por ejemplo, que José Carlos Mariátegui descendía de Tayanes, piuranos? ¿Por qué no escuchamos, por ejemplo, que Basadre por línea materna era descendiente de los caciques Ara, o sea, con origen indígena? ¿Por qué no escuchamos eso? Entonces, ¿por qué escuchamos relatos digamos, arreglados hacia la mirada de lo que interesa a la cultura dominante o a la hegemonía del sistema? O sea, esa es mi crítica hacia el Bicentenario. Bien, muchas gracias, Anita, por estos comentarios, por haber acompañado el día de hoy, pues para poder comentar las fotos de este segundo tomo, y también nuestro agradecimiento profundo al doctor Elar Erchaña por haber compartido estas fotografías que realmente son parte de nuestra memoria, de nuestra historia como puneños y como peruanos. Y también pues agradecer a todos que nos han seguido en este ciclo de conversaciones sobre este texto. Realmente un gran esfuerzo que ha hecho la Universidad Nacional del Altiplano, convocando a académicos, a intelectuales para poder reflexionar críticamente desde Puno. Y creo que como ya estamos recibiendo los aportes y también las críticas, han sido pues una contribución en este bicentenario. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a los amigos que nos han acompañado en este webinar, en esta sesión, y los esperamos el siguiente miércoles. Que tengan una buena noche. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, estimado Felipe. Buenas noches, Anita. Buenas noches, muchísimas gracias.